Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Hola, soy yo. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Hola, ¿me confirma, por favor? Sí, señor. Hola, mucho gusto en saludarte. Buenos días, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, bien. Ok, me alegra. ¿Dónde me saludas? ¿Dónde estás? Desde Salazar de las Palmas, Qué bueno, gusto en saludarte. ¿Qué estudias? licenciatura en Pedagogía Infantil. Ah, ok, excelente. Bien, entonces vamos a dar inicio a este pad. Esto lo que consiste es hacer de pronto un repaso en lo cuanto al tema pensamiento lógico, y el tema de hoy puede ser en teoría de conjuntos, ¿sí? Usted Sí. en su pensum, pues, lleva matemática, alguna matemática básica o... Sí, señor. Ok, listo, entonces veo que eres la única que está conectada. De todas maneras, pues ya está grabando, sí. Bien, entonces ahí estoy proyectando la presentación, si las observas. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, pues aquí vamos a hacer un repaso, lo que es la parte de conjunto. De manera, pues es algo que pronto se ha visto en algún momento digamos, en la escuela, en el colegio, pero pues se hace necesario profundizar, repasar para de pronto lo que vayan ustedes a estudiar en las materias en matemáticas, ¿no? Matemática básica. Bien, entonces, Sí, señor. un gusto en saludarla nuevamente. Mi nombre es Martín Gallo, ingeniero electrónico acá de la Universidad de Pamplona. Vivo acá pues en Cúcuta y aquí estoy en el CECAD de Cúcuta. Entonces, eh, vamos a tocar los siguientes puntos, lo que es la teoría de conjuntos, básicamente sobre el concepto que son conjuntos, la clasificación o las operaciones, y de pronto si tiene alguna actividad en el momento que te pueda colaborar en cuanto a la parte de matemática, pues entonces pues ahí estaremos atendiendo sus eh, dudas. Bueno, entonces acá pues traigo a colación algunos ejemplos. Pues aquí conjunto de vehículos, conjunto de animales, ¿sí? Entonces, según el diccionario Oxford, pues dice que el conjunto son agrupaciones de personas, animales, cosas, considerados como una característica en común o en particular, ¿sí? Entonces, que tiene alguna propiedad en particular y pues se distinguen de los otros. Entonces, por ejemplo, los seres vivos, las personas, los estudiantes de la UNAD, esos son conjuntos, ¿no? Estudiantes de pedagogía infantil, los estudiantes de licenciatura, bueno, en inglés, los estudiantes de ingeniería. Entonces, estos son, ¿qué? Son conjuntos que tienen algo en particular o tienen algo en común que los define como tal. Un ejemplo de conjunto, ¿cuál que diría usted que pronto tenga usted ahí a la mano? Un ejemplo de conjunto. Hola. Hola.
Por ejemplo, un ejemplo de conjunto. ¿Cuál cree que, Un conjunto de animales. ok, un conjunto de animales, está bien? Entonces, bueno, un conjunto digamos, de carros, de transportes terrestres, transportes aéreos, en fin. Entonces, acá pues los conjuntos se identifican, para nosotros identificarlos, tenemos las letras mayúsculas, ¿sí? La letra mayúscula, entonces, por ejemplo, el conjunto de personas. Entonces, eso lo identificamos con una letra A, por lo menos el conjunto de electrodomésticos, entonces la identificamos con la letra E. ¿Listo? Entonces, esas son como la forma de cómo nosotros identificar los conjuntos. Y a su vez, entonces tenemos como por lo menos agruparlos. Entonces está entre corchetes, paréntesis, llaves. Por lo menos acá tenemos el conjunto A, que son los números 1, 2, 3, 4, el conjunto B y el conjunto C. Entonces es la forma de cómo agrupar esos conjuntos y cómo, digamos, identificarlos. ¿Listo? Entonces con la letra mayúscula. La clasificación. Entonces aquí pues en esta lámina traigo lo que son la clasificación, clasificación universal, un conjunto universal, conjunto unitario, conjunto vacío, finito e infinito y entre otros. Por ejemplo, que un conjunto universal, ¿cuál cree que sería un conjunto universal? El concepto dice que está formado por todos los elementos de estudio. Entonces, un ejemplo de conjunto universal, ¿cuál sería? Eh, Cuadernos. Eso, sí, los cuadernos, muy bien, ¿sí? Entonces, los cuadernos es un conjunto universal, ¿sí? Porque, por ejemplo, los estudiantes de la UNAD, entonces es un conjunto universal, los estudiantes de la UNAD. Entonces, los animales, pues los animales abarca todo, entonces es un conjunto universal. Conjunto vacío, pues como su nombre lo indica, no tiene ningún elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita acabamos de revisar algunos casos que un estudiante presentó la fase uno, entonces no tengo elementos de estudiantes que hayan presentado la fase uno o hayan presentado la tarea. Conjunto unitario, conjunto unitario, pues el ejemplo más sencillo, pues que tenemos acá en la videoconferencia, pues solo estás tú presente, entonces hay un solo estudiante, entonces ahí pues sería el conjunto unitario. Conjunto finito, ¿sí? Conjunto finito pues dice que está limitado por número de elementos, entonces las vocales, entonces es un conjunto finito porque pues está limitado solamente a 5 vocales, ¿no? Lo que son con las vocales. ¿Cuál sería un ejemplo de conjunto finito? Un ejemplo de conjunto finito. ¿Mm? ¿Cuál cree que se le ocurra? La E. La E, sí, un conjunto finito. Entonces, por ejemplo, los días de la semana, ¿no? Los días de la semana. Entonces, son conjuntos finitos porque tienen límite. Los meses del año. Entonces, son conjuntos finitos. ¿Listo? Entonces, tal, por ejemplo, las palabras de su nombre. Entonces, pues, en fin, y los conjuntos infinitos, pues, no tienen límites de elementos. Ahí traigo un ejemplo. Dice que X tal es que X, que es un número y termina en 3. Entonces, 3, 13, 23, 23, 43, 53, y eso no tiene fin, ¿sí? No tiene fin. Entonces, los números pares, pues, 2, 4, 6, 8, hasta que no tiene fin. Los números impares, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como las clasificaciones en general de los conjuntos. Te repito, conjunto universal abarca todos los elementos. Conjunto finito, pues tiene un límite. ¿Listo? Entonces, las materias que estás cursando en el primer semestre de pedagogía infantil, entonces, tiene un límite, ¿no? Porque ¿cuántas materias estás viendo?
5. 5, entonces tiene límite. Eso sería los semestres de su carrera. Son, no sé, 10 o 8. Entonces, esos son que tiene límite, ¿listo? Y los conjuntos infinitos, pues, no tiene límite como tal, ¿sí? Ya como los que mencionamos hace un momento. Bien, aquí vamos a hacer una operación entre conjuntos. ¿Sí? La operación. Entonces, la unión de conjuntos. Dice que la unión de dos conjuntos A y B, que se escribe como AV, AV, entonces dice que se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. ¿Listo? Entonces, tenemos un ejemplo de A, que es 1, 2, 3, 4, B, 6, 7, 5. Entonces, la unión pues sería... Se le escucha muy, casi no se le escucha. hola, ¿me escuchas? Se escucha muy bajito. Ya, ya, ya. Hola, hola. ¿Mejor o peor? No, se escucha súper bajito. Espérame un segundo. El sonido. Hola, hola. Se escucha, o sea, se escucha muy bajito. ¿Sí? Espérame un segundo para acá. ¿Cómo? Ya, dame un segundo y cuadro aquí el micrófono. Listo. Hola, hola, me avisan, me avisan. Hola, hola. Hola, ¿mejor? Ahora sí. Ah, ok, muchas gracias. ¿Dónde quedaste o dónde estabas? Bien, entonces ¿Cómo? estamos hablando de las operaciones de conjunto, ¿listo? Entonces ya revisamos la clasificación de los conjuntos, ya lo tocamos, conjunto universal, conjunto unitario, vacío, finito y infinito, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a las operaciones de los conjuntos. Entonces, tenemos la operación de unión, unión de dos o más conjuntos. Entonces, ¿qué es la unión? Dice que se escribe A, U, B, o sea, la unión entre A, U, B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes entre ambos conjuntos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del conjunto A y el conjunto B. Entonces la unión, pues, como su nombre lo expresa, está uniendo los conjuntos tanto como en el A y el B. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, los estudiantes de pedagogía infantil sería el conjunto A y los estudiantes de ingeniería electrónica, conjunto B. Entonces la unión de los dos, pues sería los estudiantes de pedagogía infantil y los estudiantes de ingeniería electrónica. ¿Listo? Entonces, esa es la operación unión. Dice acá lo siguiente, A unión B, entonces dice acá que X es tal que X pertenece a A y X pertenece a B, ¿listo? Entonces eso es lo que es la unión de dos conjuntos. Ahora la intersección de dos conjuntos. Entonces, ¿qué sería la intersección? Dice la intersección de dos conjuntos que se escribe A y este símbolo acá, perdón, A intersección B, dice que se define como el conjunto formado por los elementos A y B, que sean comunes, ¿sí? Que sean comunes entre los dos conjuntos. Entonces dice A intersección B, entonces dice que es X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces tiene que estar entre los dos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto A que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el conjunto B que sería 5, 6 y 7. Entonces la intersección, ¿cuál sería? Pues que están entre los dos conjuntos, entre el A y el B, que sería el 6 y el Y el 5. 5. ¿Listo? Esa sería la intersección, que es común entre los dos conjuntos.
conjuntos. ¿Bien? Entonces, diferencia. Pues la diferencia ya es mucho más fácil. Dice que la diferencia de dos conjuntos A y B, que se escribe A menos B, se define como ¿qué? Como los conjuntos formados por los elementos que no, de A que no están en B. Entonces, A menos B se dice X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, miramos. Dice aquí lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el conjunto A. Y el B sería 5, 6 y 7. Listo, ese sería el conjunto B. Ahora A menos B dice que son los que están en A, pero que no están en B. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces subrayamos el conjunto A menos B. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos entendiendo? Sí, señor. Ok, listo. Entonces serían los elementos que están en A, pero que no están en B. Y la diferencia simétrica, entonces dice, la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B, que se escribe A con el triangulito B, ¿sí? Se define como la diferencia entre ¿quién? Entre la En- A unión B y A intersección B. ¿Listo? A intersección B. Entonces dice lo siguiente. La diferencia simétrica que está identificada con el triángulo dice que X es tal que X pertenece a A y X pertenece a B, pero que X no está entre la intersección entre A y B. Entonces miremos. Ese sería A. Entonces A sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y B sería 5, 6 y 7. Entonces dice que es A y B, pero que no están en la intersección. Entonces sería todo lo que están en A, todo esto que está en A, que y están en B, pero que no, estos no incluyen. Entonces estos no entrarían en la diferencia simétrica. Entonces, ¿cuáles serían entonces? Sería 1, 2, 3, 4 y 7. 7. ¿Listo? Esta es la diferencia simétrica. Entonces vamos bueno, el conjunto complemento. El conjunto complemento, pues dice que es el conjuntado entre A, dice que A pertenece a U y se define como el complemento A que se escribe AC a veces se escribe con un apóstrofe. Entonces A apóstrofe, ¿qué significa? Que es el complemento a A. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El complemento, lo que no, lo que le falta. Entonces recuerden, ¿A quién era? A es 1, 2, 3 y 4. Ese es A. ¿Listo? Pero ¿cuál es el complemento? Pues todos los demás elementos que no están en A. Entonces, lo que está de color verde sería el complemento de A. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces pasamos, eso se entiende mejor con ejemplos. Eh, acá, sí. Entonces dice aquí un ejemplo muy sencillo y práctico. Entonces tenemos U, los estudiantes de la UNAD. ¿Listo? Ese sería el conjunto universal. L, ¿quiénes son L? Estudiantes que presentaron la fase 1. C, estudiantes que presentaron la fase 2. A, estudiantes que presentaron la fase 3. Entonces dice, mire, estudiantes que presentaron las tres fases. Entonces, estudiantes que presentaron las tres fases. ¿Qué operación haríamos ahí? Entonces, en este círculo que está acá, serían los estudiantes, espere que acá. Acá. Este sería L, que serían los estudiantes que presentaron la fase 1.
C, los estudiantes que presentaron la fase 2. Y abajo A, los estudiantes que presentaron la fase 3. Entonces dice el inciso A, ¿qué estudiantes presentaron las tres fases? Las tres fases. Entonces, ¿qué operación haríamos ahí? Entonces dice lo siguiente. Estudiantes que presentaron las tres fases sería la intersección entre los tres conjuntos. ¿Sí? Sería la intersección. La intersección entre los tres conjuntos. Porque son los que presentaron las tres fases. Entonces, estudiantes que presentaron la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Y quiénes presentaron las tres? Pues sería la intersección entre los tres conjuntos. Estudiantes que solo presentaron la fase 1. Entonces, la fase 1 sería solo la parte que está en verde, ¿sí? Entonces, ese sería ¿qué? Solo la diferencia. Entonces, ahí haríamos una operación resta, que sería la resta entre L, C y menos A, ¿sí? Que quedaría solo lo que está en verde. ¿Sí se acuerdan? Entonces, son los elementos que están en este caso, en L, que no están en C y que no están en A. Y estudiantes que presentaron la fase 1 y 2, la 1 y la 2. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Una intersección entre C y A. ¿Sí? Una intersección entre C y A. Y estudiantes que no presentaron ninguna de las fases. ¿Qué operación haríamos ahí en este caso? Que no presentaron ninguna de las fases. ¿Cuál cree que sería ahí en este caso? ¿Mm? Entonces, recuerde, vimos lo que es la unión, la intersección, el complemento y la diferencia, ¿sí? La resta o la diferencia. Entonces, si no presentaron ninguna de las fases, ¿cómo lo podemos identificar? Acá ya está el diagrama. Entonces, recuerde que esta es la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y me dice los que no presentaron ninguna de las fases. Entonces, sería la operación complemento, ¿sí? Complemento, lo que hace falta. Entonces, todo lo que está por fuera sería lo que no presentaron ninguna de las fases. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, eso es lo que, pues, el tema de conjuntos, pues, prácticamente es algo que se ve muy a diario, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, los números. Aquí para hacer otro ejemplo. Eh, los números del 1 al 10. Entonces, tenemos el conjunto universal, ¿sí? Los números del 1 al 10 sería el conjunto universal. Entonces, tenemos acá U, que sería los números del 1 al 10. Entonces, 0, 1, 1, 2 y así hasta el 9. ¿Listo? Ese sería el conjunto universal. El conjunto A, entonces, por ejemplo, podríamos decir el conjunto A sería los números pares del 0 al 10. De los números pares. Entonces, sería 2, 4, 4, 6 6, ajá, y 8. y 8. ¿Listo? Y B, que podríamos decir conjuntos impares, los números impares. Sería 1, 3, 5 5, y 7. 7. Y falta 9. Falta 9. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que A, la unión B, ¿sí? Que es la suma de los dos conjuntos, tanto el A como el B. Tenemos A intersección B. ¿Cuál sería la A intersección B? ¿Cuál número sería? Mm, A intersección B. ¿Sí lo recuerda?
A intersección B. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, que son los estudiantes que presentaron la fase 2 y la fase 3. Entonces, esta parte se llama la intersección, que presentaron la fase 2 y la fase 3. Y acá, estudiantes que presentaron la fase 1 y la fase 2 y la fase 3. Entonces, hay algo en común entre ellos, o sea, que están entre los tres conjuntos. Ahora acá, ¿cuál sería la intersección entre A y B? La intersección entre A y B. Entonces, recuerden, la intersección de dos conjuntos A y B se escribe A intersección B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes. Comunes. ¿Verdad que aquí hay algún elemento común? No. No, no hay ninguno, ¿cierto? Entonces no hay ningún elemento común. Entonces sería vacío. ¿Listo? Un conjunto vacío. Listo. Y la unión pues es mucho más sencilla porque pues es la unión, valga la redundancia, entre los dos. Entonces tomo el conjunto A y tomo el conjunto B y los uno en uno solo. ¿Bien? Y la diferencia entre menos B, A menos B, ¿cuál sería entonces la diferencia entre A y B? Mm, ¿Qué recuerda cuando vimos la diferencia? Entonces regresemos. Dice, diferencia. La diferencia de dos conjuntos A y B se escribe A menos B. Entonces dice, se escribe A menos B. Dice, se define como el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. Los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces acá sería A menos B. ¿Qué números tendríamos? sería, Los elementos de A que no pertenecen a B. sería 2, Ajá, 2, 4, 4, muy 6 bien. Sí, y 8. y 8. Eso, muy bien. ¿Listo? Entonces, ese sería la A menos B, los conjuntos los elementos del conjunto A que no están en B. Entonces sería 2, 4, y pues ahí sí podemos observar que sería el mismo conjunto A. Bien, entonces eso es el tema de los conjuntos. No sé si tengas alguna pregunta, cómo vas con las asignaturas, sobre todo pues, en la parte de matemática o hasta ahora estás en la introducción, no sé en qué semestre estás. Estoy en primer semestre. Ok, en primer semestre, no, todavía creo que no están viendo ninguna de las materias de matemáticas, ¿cierto? O sea, que tenga que ver con cálculo, pues. No. Ok, listo. Entonces, pues ese era el tema que traía para hoy, el tema de los conjuntos. Espero que pues te haya servido en algo, que de pronto te haya podido aclarar algunas dudas, algún repaso sobre estos partes que estamos revisando. Listo, no sé si tengas alguna inquietud, alguna pregunta, No, señor. ¿no? No. Bueno, entonces para mí fue un placer, un gusto. Te deseo pues los mejores éxitos y adelante. Y aquí pues cualquier cosa la institución está presta a servirle, a tener cualquier inquietud. Entonces un abrazo y estaremos en otra oportunidad. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.